Pues buenas noches a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a nombre del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular a esta sesión en donde estaremos con la doctora Ana Escobar. Muchas gracias, doctora, por su participación y nos hablará del papel de la radiología intervencionista en los tiempos de la cirugía por imagen, guiada por imagen. Buenas noches, doctora, y muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, pues cuando me pidieron que diera un tema, me solicitaron que fuera algo un poquito más variado, así que vamos a romper tantito con la estructura con la que se han venido dando las sesiones aquí del colegio, en la que habitualmente un compañero radiólogo nos comparte su expertise en algún procedimiento específico. Entonces espero que disfruten esta plática y muy importante porque es de interés para todos, ¿ok? Muchas Bien, gracias. Nada más, doctora, perdón la interrupción, recordarles que podemos utilizar el chat para las preguntas al final de la charla y me comentaba Carlos Betanzos que si nos podrían apoyar también al final de la plática con una encuesta relacionada con la dinámica de las charlas del colegio. Muchas gracias, doctora. Adelante. perfecto. Bueno, entonces el título, el papel del radiólogo intervencionista en el mundo de la cirugía guiadas por imagen. Bien, este es el contenido que vamos a estar discutiendo, cada uno de los puntos a lo largo de esta charla. Bien, a manera de introducción, bueno, afortunadamente, y no es necesario incluso mencionarlo, pero bueno, lo vamos a decir de todas maneras. Aquí en el grupo contamos con gente que no solamente ha sido pionera en el terreno de la radiología intervencionista en México, sino que también se ha dado a la ardua tarea de desarrollar los planes de estudios para este proceso formativo de la radiología intervencionista en México. Y quiero comenzar citando las palabras textuales que vienen incluidas en el artículo de la radiología intervencionista alta especialidad en posgrado o subespecialidad de la doctora Guadalupe Guerrero, en la que ella inicia este artículo de manera muy puntual diciendo que hay 54 años, que bueno, este artículo es del 2018, entonces ya son 5 años más. Se toma como punto de inicio de la radiología intervencionista, gracias al doctor Charles Dotter, quien realizara en Portland, Oregon, la primera angioplastía periférica. Sin embargo, si se revisa la historia, se ve cómo de alguna u otra manera ya se empezaban a hacer algunos procedimientos intervencionistas con agentes embólicos, fragmentos musculares, parafina incluso, pero bueno, esto fue lo que fue dando pie a que este doctor pudiera realizar una angioplastía exitosa. Bien, también la doctora es muy puntual en decir que para que exista esta área del conocimiento que es la radiología intervencionista, se requieren habilidades que se tienen que ir desarrollando poco a poco. Y eso es al igual que en cualquier área del conocimiento. La doctora hace básicamente tres pilares muy, muy específicos durante su artículo, en el que implica para que haya un programa formativo, una infraestructura adecuada. Y esto no solamente implica que haya una sala de hemodinamia, sino otras condiciones para que el espacio físico sea el adecuado para el desarrollo de la radiología intervencionista. También otro de los pilares básicos es el personal, de tal manera que existan, obviamente, radiólogos intervencionistas, pero también que haya personal técnico capacitado en esta área, que no es el mismo perfil del técnico radiólogo común que labora en los espacios de radiología e imagen, y obviamente no dejándolo más atrás, sin embargo, siendo incluso algo muy importante es que el personal de enfermería también tenga una preparación en el área de radiología intervencionista. Y en cuanto al programa académico, existen algunos lineamientos que son básicos para los cuales tienen que cumplirse para que haya un programa, que son que el estudiante o el médico en formación pueda desarrollarse en técnicas básicas de radiología intervencionista vascular y no vascular, que pueda obtener un conocimiento suficiente de la anatomía y fisiología de este padecimiento, que haya un adiestramiento tutelar,
que se pueda desarrollar un conocimiento de los anestésicos y que la persona que se está educando pueda realizar en repetidas ocasiones el mismo procedimiento, porque es la única manera en que esto puede conducir a la excelencia. Es decir, que el volumen de pacientes que hay en ese centro sea suficiente como para que se pueda repetir una y otra vez. Además, que su centro de formación tenga sesiones interdisciplinarias, anatomoclínicas y de morbimortalidad. Y la duración que se recomienda para este programa debería de ser 2 años. Bien, sin embargo, ya hay algunos documentos, como lo es la Memoria Técnica para la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el que se hace la presentación muy completa. Es un documento de verdad muy interesante. Ojalá en alguna oportunidad tuvieran la oportunidad de revisarlo más a fondo, en el que la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista emite todos los lineamientos que se deben de cumplir para que se pueda llevar a cabo la formación en esta área del conocimiento y algunos otros datos interesantes del número de lugares en donde se ofrece la especialidad, quién lo certifica, cómo es el proceso formativo, etcétera. Entonces, ojalá algún día tengan la oportunidad de revisarlo tranquilamente. Sin embargo, bueno, aquí algo muy puntual que nombra este documento en la parte de la introducción es el área de acción de la radiología vascular intervencionista, en el que explica que se realizan tratamientos mínimamente invasivos que son guiados y dirigidos mediante técnicas de imagen, como son la fluoroscopía, tomografía computarizada, la ecografía y la resonancia magnética. Entonces, aquí de alguna u otra manera ya nos está encasillando en estos métodos de imagen. No es un encasillamiento, digamos, en un mal plan, sino que estos son los métodos de imagen que se desarrollan durante la especialidad de radiología general o radiología diagnóstica. Entonces, el reconocimiento que establece este documento nos habla que desde el año 2009 la Unión Europea de Médicos Especialistas reconoce la radiología vascular e intervencionista como una subespecialidad, lo cual, bueno, aquí ya está el precedente que en este país ya está reconocida y que se trabaja activamente para el reconocimiento en todos los estados europeos. Entonces, bueno, este documento me gusta porque está muy bien elaborado, pero también España es un país con el que pudiéramos tomar algunos lineamientos que ya están establecidos e irnos encaminando un poquito hacia una estructuración más elaborada. Y nos menciona que el EVIR es el organismo que se encarga de la certificación de estos especialistas. Y desde 2010, alrededor de 500 profesionales en radiología tienen esta certificación. Bien. En los hospitales españoles, desde los años 80, ya hay algunas unidades de radiología vascular e intervencionista. Sin embargo, aunque se ofrece el programa en 187 unidades, se tiene una problemática muy similar a la que se vive en México, que no todos estos centros donde se ofrece esta subespecialidad están completamente dotados de todos los recursos necesarios para llevar a cabo un buen proceso formativo. Entonces, nos ponen este mapa de ejemplo en el que se ve a primera vista que en todos las comunidades o estados de España ya está cubierto por radiología intervencionista. Sin embargo, no en todos se cumple adecuadamente este programa y sin embargo se ofrece, que también es algo que ocurre aquí en México. Quizá no todos los centros tienen toda la infraestructura, pero de igual manera se sigue ofreciendo este programa. Sin embargo, bueno, quizá es el método en el que podamos hacer ahora sí que lo que se puede con lo que se tiene. Y de esta manera no mantener centralizada a la radiología intervencionista, que eso pasaría si únicamente se ofreciera en los hospitales de México, donde se cuenta con todos los recursos para llevar a cabo el proceso. Bien, esto era lo que les expliqué.
Bien. Ahora, sentadas ya las bases de nuestro contexto actual de la radiología intervencionista, vamos a dejarla un poquito de lado y hablar un poquito de lo que ha ocurrido en la cirugía a lo largo de estos últimos años. En el New England Journal of Medicine se publicó este artículo ya hace algunos años, en 2012, donde se hablaban de los 200 años de la cirugía. Sin embargo, esta cirugía de la que se está hablando es debido a que hace 200 años, por primera vez, en este journal se publicó un artículo que tenía que ver con la especialidad de cirugía. No que la cirugía en sí tenga 200 años, porque si vamos a hablar de la historia de la cirugía, pues nos tendríamos que remontar a los tiempos antes de Cristo y hablar de Egipto, Hipócrates, Mesopotamia. Sin embargo, esto se considera a la cirugía moderna. ¿Y qué fue lo que impulsó que se hiciera la cirugía moderna? El uso de los anestésicos. Entonces, más o menos son 200 años en los que se empezaron a usar la cirugía con anestesia. De tal manera que en 1846 se hace la primera demostración de cómo se anestesiaba a un paciente. Está en esta siguiente imagen el anestesiólogo sosteniendo un paño humedecido en éter para que el paciente fuera anestesiado y se pudiera realizar su procedimiento quirúrgico. Entonces, con el descubrimiento de los gases fue que se da este desarrollo de la anestesia. Y que, como dato curioso, el primero en realizar un procedimiento con anestesia fue un dentista y lo hizo para la extracción de piezas dentales. Bien, ahora vamos a hablar de las etapas de la cirugía. En el siglo XV vamos a considerar la cirugía 1.0, en la que únicamente el cirujano, después el cirujano barbero, únicamente se enfocaba a hacer un tratamiento. Había un problema en una extremidad, lo que se hacía era amputar esa extremidad. Posteriormente, en el siglo XIX, empieza la etapa de la cirugía 2.0, en la que ya no solamente el cirujano se encarga del tratamiento, sino también de un diagnóstico para hacer la selección más adecuada de lo que puede resultar el tratamiento. En el siglo XX empieza la etapa 3.0, en el que se tiene que hacer un diagnóstico por parte del cirujano, un tratamiento adecuado y aparte se le suma el seguimiento del paciente. Es decir, ya no se deja al paciente y se olvida de él al finalizar el procedimiento quirúrgico, sino que se siguen detenidamente. Y viene la segunda mitad del siglo XX, en el que se agrega otro peldaño, en el que no solamente es diagnóstico, tratamiento, sino que también debe de haber una elección de métodos y herramientas. Entonces, quiere decir que a partir de la segunda mitad del siglo XX, tenemos más métodos y herramientas de dónde elegir para realizar un procedimiento, y aquí es donde surge la cirugía de mínima invasión. De tal manera que tenemos aquí a tres vertientes: la cirugía laparoscópica, la cirugía endoscópica y la radiología intervencionista. En este momento, trabajando de manera separada. Pero posteriormente se dan cuenta que, bueno, el conjunto de estas es lo que conlleva a decir que hay una cirugía mínimamente invasiva. Quiere decir que nosotros no somos los únicos que realizamos procedimientos mínimamente invasivos, sino que los cirujanos a través de distintos métodos también lo hacen. Bien, entonces, a manera de definición, la definición tomada del Schwartz, se dice que la cirugía de mínima invasión describe un área de la cirugía que abarca todas las disciplinas tradicionales, desde la cirugía general hasta la neurocirugía. O sea, en realidad no es una disciplina misma, sino más bien una filosofía en el cual se puede llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos. Y a manera de definición también más técnica, que viene incluida en el Schwartz, nos habla de que la cirugía de mínima invasión es el método para realizar operaciones mayores a través de incisiones pequeñas, a menudo utilizando sistemas de imagen miniatura de alta tecnología para reducir el traumatismo de la exposición quirúrgica. Aquí entra un poquito una controversia en la que algunos expertos dicen, bueno, es que no es que sea una cirugía de mínima invasión, sino que es una cirugía de mínimo acceso.
Y este término es el que mejor definiría a este término en el que las incisiones son pequeñas o lo mínimo indispensable para realizar el procedimiento. Y John Wickman se encarga de ampliar y hacer más complejo este término, pero con 3 pilares básicos: orificios pequeños, grandes operaciones y accesos mínimos. De tal manera que también en este punto podemos incluir a la cirugía robótica, que aquí entra digamos, otra disyuntiva en que te dicen, bueno, es que tampoco no es que sea una cirugía robótica. Aquí en esta imagen tenemos al famoso robot Da Vinci, en el que el procedimiento se puede realizar en una sola interfase, en el que tiene un operador, una consola de control, una serie de brazos endoscópicos y un sistema de imágenes. Entonces dicen, es que tampoco se puede llamar como una cirugía robótica, porque en realidad esto hace creer que esto es un proceso automatizado, automático, y no, porque en realidad también lo tiene que dirigir alguien de manera estrecha durante todo el procedimiento. Bien, entonces, este es un ejemplo de muchísimos que hay de cómo se hace un abordaje laparoscópico de una cirugía de mínima invasión. Sin embargo, el hecho de que se pueda desinsertar el útero, abrir la cúpula vaginal, sacar el útero a través de la vagina y después reparar estos daños, pues esto de mínima invasión no tiene nada. Sin embargo, lo que sí tiene es un abordaje a través de orificios muy pequeños. Y como ejemplos, como el anterior, hay muchísimos en los que se está tratando ya la cirugía de columna vía endoscópica, la cirugía de base de cráneo y la cirugía transesfenoidal para hacer resección de tumores cerebrales. Entonces, después de este siglo XIX, llegamos al siglo XXI y viene la etapa 4.0 de la cirugía, en el que no solamente están los peldaños anteriores, sino que ahora, aparte del seguimiento, hay una planeación quirúrgica, una localización del objetivo, sistemas de navegación, tratamiento y control inmediato de los resultados. Y esto es lo que fundamenta el concepto de la cirugía guiada por imágenes. De tal manera que tenemos los pilares que son imágenes de alta definición y realidad aumentada, inteligencia artificial y sistemas de navegación. Cada una engloba otros muchos conceptos, pero en conjunto podemos hablar que a esto es a lo que se refiere la cirugía guiada por imágenes. Sin embargo, ahora resulta que, bueno, es un poco más compleja porque esta cirugía ahora tiene 8 escalones en los que entra el diagnóstico, el escoger los métodos y herramientas más adecuados, hacer una rigurosa planeación, una localización del objetivo, sistemas de navegación, tratamiento, control inmediato del resultado y el seguimiento. Entonces parece que ahora se ha vuelto un poco más compleja la medicina y si es así, realmente tenemos la parte diagnóstica que de alguna u otra manera podemos creer que este es nuestro fuerte en esta área. Sin embargo, no, tampoco lo es, ya que en la actualidad existen todas unas nuevas modalidades de imagen que ya no tienen tanta relación con las modalidades de imagen a las que estábamos acostumbrados tratar o las que vimos en nuestra formación. Y aquí es donde entra el tema de la radiómica, en el que es una serie de algoritmos en las que se extraen los datos a través de los estudios de imagen y bueno, conlleva una serie de pasos que son un poco complicados para explicarlos de forma muy breve, pero bueno, su uso principalmente se está desarrollando en la parte oncológica. Bien, en cuanto a la selección de métodos y herramientas, esto conlleva a que tengas disponibilidad de realmente de todas las herramientas que hay en la actualidad
y que sepas usarlas. Entonces, este que está aquí es el médico, el doctor Mariano Jiménez, quien ha sido mi maestro en múltiples estudios en cuanto a las técnicas de mínima invasión y cirugía percutánea, en el que él está en el IRCAD en Francia, que es un centro tecnológico para el desarrollo de nuevas tecnologías e investigación, en las que está llevando a cabo un procedimiento que es tanto laparoscópico como endoscópico y con el uso de rayos X, todo simultáneo en la misma sala. De tal manera que ahora la planeación se puede hacer con realidad aumentada, en la que cada uno de los órganos se pueda realzar y ver las estructuras vasculares para que de alguna u otra manera se sepa con mucha antelación qué abordaje se va a utilizar. Y ya los sistemas son tan modernos y precisos en los cuales a través de estas técnicas se puede planear el abordaje que tienes que hacer, dónde tienes que introducir la aguja y cómo debes angularla para llegar al objetivo, que en este caso es, hay un pequeño tumor coloreado en color verde. En cuanto a la localización del objetivo, aquí entra mucho la parte de la fusión de imágenes, en la que seguramente todos se han enfrentado en alguna ocasión que le solicitan una biopsia. El ejemplo más clásico es una imagen hipermetabólica que la podemos observar en el PET, pero a la hora de tratar de biopsiarla no la vemos por el método de imagen que seleccionamos. Dígase ultrasonido, dígase tomografía. Entonces, en estos casos, entra esta fusión de imágenes en los que podemos utilizar dos métodos de imagen en uno solo para realizar nuestro procedimiento y tener una localización completamente precisa del objetivo. También hoy en día pasa mucho con las biopsias de próstata, en la que en el ultrasonido podemos hacer la fusión de imagen con la resonancia magnética y hacer un abordaje mucho más preciso. Y en cuanto a los sistemas de navegación, hoy en día se cuentan con varios, principalmente dos, que son la navegación óptica y la navegación a través del magnetismo, en los que las agujas están guiadas por un campo electromagnético, y esto facilita la localización del objetivo y de tal manera que se puede alcanzar con bastante precisión. En este caso, están realizando una ablación. Este es a través del sistema Fusion, que es de Boston, y el cual también está apoyado a través de una guía ecográfica. Aquí está la aguja, el círculo rojo que se ven es el área que abarca la ablación, y entonces en este momento podemos saber qué área estamos abarcando con mayor certeza. De igual manera, el círculo rojo, estamos ahí a través de una guía ecográfica, se observa bastante definido cuál es el área que vamos a alcanzar y cuánto tiempo se tiene que realizar la ablación. También existen otros métodos de navegación, como son la navegación óptica, que esto se utiliza más para la parte de la cirugía percutánea, en la que incluso el mismo equipo te está trazando con un láser dónde debes introducir la aguja. Esto es para hacer una electroporación, este caso en particular, y se ve cómo las agujas están confluyendo para llegar a la lesión en cuestión. Todo muy, muy adecuadamente señalizado. Esto, de igual manera, en la imagen inferior del lado izquierdo, se observa que aunque la punción se hace a través de una guía fluoroscópica, la reconstrucción de imágenes es tan buena que te está señalizando y sacando una volumetría de la lesión y te está mostrando el camino y la vascularidad que hay ahí adyacente para que se pueda atacar de una forma muy precisa la lesión. Otro sistema que también se está utilizando con bastante frecuencia en los últimos tiempos es este, en el cual existe un guiador de imagen y una angulación que te va a determinar con qué angulación debes de insertar la aguja. Te está marcando en la pantalla de la izquierda
el objetivo cuando llegaste ahí, así como una diana de tiro al blanco. Y en la reconstrucción volumétrica observamos cómo se ve la aguja introducida. Y bien, ahora, en el tratamiento, las técnicas que implican la realidad aumentada también son bastante útiles, en el que hay un modelo virtual, ya hicimos la planeación preoperatoria, y aparte hay una realidad aumentada al momento de realizar el procedimiento, como lo es en la imagen con la letra D, en el que ya está en el procedimiento laparoscópico, y el mismo equipo te puede estar mostrando la vascularidad, te puede esconder estructuras como algunos segmentos del hígado y te puede estar aumentando la visibilidad del tumor que se está tratando, así como la vascularidad que se encuentra adyacente, obviamente para tener cuidado y no tocar. Entonces, de igual manera, estas son unas imágenes en las que ya se está durante el procedimiento laparoscópico y se ve coloreado en verde cómo te está realzando las estructuras y haciéndolas aún más visibles. Estas imágenes son del profesor Jacques Marescot, quien es el precursor del Instituto IRCAD en Francia, y él es un pionero en todas estas técnicas de imagen. Aquí lo vemos de igual manera, como están durante el procedimiento, y existe una visión completa, una ampliación del campo de visión y sobre todo de las estructuras. Ok, aquí está el doctor Mariano Jiménez, guiándose también por ultrasonido. Y esta es la pantalla que él está visualizando al momento de realizar la punción, en la que él, conforme va avanzando, ya no tiene que estar viendo en realidad la pantalla del ultrasonido, sino que él está viendo la pantalla de realidad aumentada, donde le está mostrando no solamente la aguja, sino todas las imágenes en una reconstrucción volumétrica al mismo tiempo. Ok. Ahora, otra parte que también es importante es el control inmediato de los resultados. Anteriormente, en las cirugías, bueno, pues se operaba a la paciente, se hacía una revisión de la cavidad abdominal, se buscaba que no hubieran vasos que estuvieran presentando ahí un sangrado activo, y ya, pues se dejaba a su libre evolución y se hacía una monitorización ahí del paciente. Pero ahora tenemos que hacer un control inmediato de los resultados, de tal manera que a través de métodos como el contraste a través de ultrasonido o de la elastografía por ultrasonido e incluso por resonancia magnética, podemos ver si realmente lo que se hizo, esto hablando específicamente de la ablación, si realmente el área donde se realizó ablación quedó completamente destruida en comparación con la lesión inicial que teníamos. Y estas dos técnicas de imagen, el ultrasonido con contraste y la elastografía, son lo que mejor ha dado resultados en los últimos procedimientos. Y también existen otras técnicas que todavía se están desarrollando, como esta que es más de un abordaje endoscópico, en el que hay una microscopía por fluorescencia. Pero bueno, esto todavía está un poco en desarrollo. Quizá en algunos años ya se pueda contar como una técnica confiable para hacer el control de los resultados. Bien, entonces quizá aquí algunos estén preguntando si la cirugía abierta va a desaparecer o si la cirugía mínimamente invasiva va a desaparecer. Pero la realidad es que no, ni una ni otra, sino que estas se van a complementar como lo han hecho hasta la actualidad, y estas dos van a estar englobadas en la cirugía guiada por imágenes. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí presentes nos va a tocar ver la desaparición de la cirugía abierta. Bien, pero bueno, para que podamos hacer toda esta conjunción de los elementos que ya les fui mostrando, para desarrollar adecuadamente nuestros 8 peldaños de la cirugía guiada por imágenes, se necesita obviamente tecnología, contar con la infraestructura adecuada. Estos son las salas quirúrgicas híbridas que se localizan en el IRCAD en Francia, en las que en una misma
en una misma planta están diferentes salas. Entonces el paciente se va trasladando a cada una de las salas conforme sea necesario durante el procedimiento. Y aquí podemos ver cómo se cuenta con todos estos métodos de imagen que estuvimos revisando. Este es el edificio del IRCAD, o sea, realmente es una estructura bastante grande que abarca una cuadra. Y en el interior podemos ver la planta de cómo está distribuido. Entonces, todas estas salas se tienen en una misma planta y se pueden comunicar fácilmente entre ellas, les digo, según se vaya requiriendo durante el procedimiento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las distintas salas. En realidad, no se mueve el fluoroscopio, no se mueve el tomógrafo, el paciente es el que se va moviendo en estas salas. Bien, y este es un mapa. Estos que les estoy mostrando están localizados en Francia y fue el primero de todos estos centros de capacitación y desarrollo tecnológico. Pero en estos últimos 29 años, ya casi 30, del primero, que fue en 1994, a la actualidad se han extendido en realidad a todo el mundo. De tal manera que el más nuevo es el que se ubica en China. Y de hecho, hasta el año pasado se veía como visitaban los jefes de gobierno y de desarrollo tecnológico este centro de capacitación y ya está reproducido al 100% en China. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estas técnicas se están extendiendo por todo el mundo. Quizá ahorita las vemos como en un plano muy futurista, muy lejano, pero si en estos 29 años se pudieron extender a todas estas partes del mundo y a todas estas partes del mundo va gente de todo el mundo a capacitarse, quiere decir que la extensión va a ser muy rápida. Entonces, bueno, este centro, que es ejemplo de muchos otros centros de capacitación en estas nuevas tecnologías, ofrece bastantes cursos en los que se ubican todas las especialidades, tanto la cirugía colorectal, la cirugía general, urológica, artroscopía, anestesiología, etcétera, etcétera. O sea, es un campo de acción bastante amplio. Y otra cosa para... Se tarda un poquito de cambiar. Bien, de tal manera que podemos nombrar a la cirugía en la actualidad con estas características. Ya es una cirugía muy personalizada en la cual se va a tratar un tumor específico de una manera específica, es altamente precisa, es simplificada, que esta parte no es tan agradable para la gente que es altamente capacitada o un líder en su área de acción, ya que a través de esta simplificación de la cirugía actual, quiere decir que no únicamente la gente más capacitada y más experta va a poder realizar estos procedimientos, sino que también la gente menos capacitada lo va a lograr hacer. Y esto es por todo el desarrollo tecnológico que se ha desarrollado en estos últimos años. Pero no es bueno para el médico que es altamente experto en un área, pero es muy bueno para el paciente. Y además, la cirugía de hoy en día se puede decir que es más segura y mucho menos agresiva. Entonces, realmente nosotros, la reflexión que tenemos que hacer es que si estamos actualmente preparados para este panorama, que no está lejano, que en realidad ya está aquí a la vuelta de la esquina. Bien. En este artículo del doctor Carlos Pellegrini, que el doctor Carlos Pellegrini es un médico argentino radicado en Estados Unidos, que es muy famoso, seguramente ustedes ya lo han escuchado, que en algún momento fue presidente de la Asociación de Cirugía Americana. Fue invitado al simposio anual de la Asociación de Cirujanos de España, porque se iba a llevar a cabo una celebración en la cual se nombra como miembro honorario. Entonces él, en el momento en el que da su discurso durante su evento, él da un discurso en el que posteriormente se extraen esas ideas y se plasman
en este artículo que se llama El futuro de la cirugía y los cirujanos. Entonces, él de alguna manera y de una forma bastante objetiva dirige un mensaje a todos los cirujanos en los que dice, bueno, en la actualidad ya va a haber demasiados cambios en la cirugía. Yo no les digo que sea algo bueno o algo malo, simplemente les estoy informando de lo que va a ocurrir. Entonces, como punto principal, yo creo que vale la pena mencionar en el que las barreras se han roto. Realmente los programas de especialidades médicas que se llevan a cabo en todos los hospitales del mundo se crearon en el siglo XX. Entonces, esto ya nos quedó un poco retrógrado, esto ya pasó un siglo. Anteriormente, obviamente, se habían delimitado los límites que englobaba cada una de las especialidades, pero en la actualidad esos límites ya son invisibles. ¿Y por qué? Por el uso de esta tecnología, por la innovación, las nuevas ideas, todos los métodos. Entonces, las barreras en especialidades ya han desaparecido. Y nombra ahí otros puntos en los que explica cómo ha sucedido la innovación y el fenómeno de las aguas turbulentas, en el que dice, estamos en una revolución, ya la cirugía de hace años, eso ya se terminó, y aparte estamos en un tipo de medicina en la que ya el paciente te exige, el paciente y la medicina en sí te exige cierto nivel de calidad en el que, por ejemplo, al paciente ahora no solamente tienes que hacer un buen procedimiento, sino que también al paciente le tiene que ir bien. Si haces una cirugía de columna, no importa que también te haya quedado, no importa que la puedas demostrar por algún método de imagen, cómo quedaron bien colocadas las placas y los tornillos, sino aquí lo que importa es que también le vaya al paciente, qué tan rápido se puede reintegrar a su trabajo. Entonces, esto denota que en realidad también al cirujano le preocupa este panorama nuevo en el que él se está preguntando, pero ¿por qué hay gente que realiza procedimientos quirúrgicos a través de técnicas de imagen y a los pacientes les va bien y son mínimamente invasivos y no es un cirujano el que lo está haciendo? Entonces, seguramente en algún foro de cirugía están dando esta plática diciendo el rol del cirujano en los tiempos de la cirugía guiada por imágenes. O sea, realmente sí hay una preocupación del gremio. Entonces, a nosotros lo que nos queda es seguir el movimiento. Ya vimos que no tenemos en realidad un programa específico que te pueda, un programa educacional me refiero, específico, que te pueda formar para la cirugía o el nivel de cirugía que actualmente se está llevando a cabo. Entonces les dejo la recomendación que les hace el doctor Carlos Pellegrini y que les dice, moldea tu futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces a nosotros nos queda la responsabilidad de seguirnos preparando en nuevas técnicas de imagen diagnóstica, en nuevas técnicas quirúrgicas y que ya vivimos en un mundo en el que la información es accesible a todos, en los que existen distintos métodos en simuladores que te puedes entrenar de una manera igual o bastante parecida a estarlo haciendo en frente del paciente o en el paciente. Entonces, a nosotros no nos queda más que seguirnos preparando, que seguirnos actualizando y estar adaptándonos al cambio. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, algún comentario, espero que lo puedan comentar. Muchas gracias, doctora. Me parece muy interesante, pues todas las reflexiones que pones sobre la mesa. Me llamó mucho la atención lo que comentas sobre, pues, pareciera que como médicos y como trabajadores de la salud, el principio básico que tenemos y desde luego debe ser nuestra prioridad es, pues, que le vaya bien al paciente, ¿no? Como a veces eso se desconfigura un poco, como bien lo decías, cuando se hace más simple las cosas o como para muchos no debería de ser o no es o se convierte
se desconfigura el principio básico de lo que decíamos, ¿no? De preservar la salud, a veces por comodidad, a veces por decir, no, pues, ¿cómo voy a ceder mi procedimiento? La palabra que utilizabas tú, ¿no? La simplicidad. A lo mejor el hacerlo más simple significa que al más experimentado lo dejas a un lado, ¿no? Así Entonces es. me parece muy interesante esa reflexión y creo que cuesta, ¿no? Por eso lo decías tú que como tal vez a los cirujanos en un foro de cirujanos, pues tal vez les haga más ruido el hecho de que nosotros utilicemos una herramienta tecnológica y a veces se haga mucho menos invasivo que una cirugía abierta, ¿no? Entonces esa flexibilidad para afrontarlo creo que es algo interesante, pero pues creo que debe ser primordial para lo que nos formamos, que es que preservar la salud y que al paciente le vaya bien, ¿no? Y dejar a un lado otros tipos de egos pues sí, de ceder, ¿no? De hacer equipo y pues muchas veces lo hemos platicado aquí, ¿no? El manejo multidisciplinario, debe ser, pues ya no lo podemos, hacer a un lado, debe ser prioritario y ahora esto que nos platicas en conjunto con la tecnología, pues yo creo que resulta muy interesante. Sí es. Sí es. Pues no tenemos preguntas en el chat, no sé si alguien quiera comentar algo. Eh, Carlos, si Perdón, quieres doctor, abrir sí el tenemos, micrófono. tenemos algunas preguntas en el chat, Ah, ok, muy bien, comentarios adelante. más bien. El doctor Jonathan Alanís nos comenta, excelente plática, doctora, muchas gracias por su participación. Esperamos contar nuevamente con su apoyo. Invitamos a las radiólogas intervencionistas a que se sumen a participar y bueno, agradece al doctor García y a un servidor. El doctor Enrique Mainero nos comenta, la medicina del siglo XXI no se concibe sin la participación de todos los especialistas, trabajo en equipo. Felicidades por la conferencia. La doctora Rocío Nelly Bautista Andrade, muy interesante, gracias por compartir. El doctor Franco González, excelente sesión. Tecnológicamente se ha ido avanzando de forma abismal, pero legalmente estamos con 50 años de retraso. ¿Qué camino o estrategia se pueden seguir para equiparar esto? Muy interesante la pregunta del doctor. Yo creo que lo más importante para que estemos rodeados y protegidos de un marco legal es asentar nuestras bases. Estamos viendo que en nuestro país ni siquiera se está reconocida a la radiología intervencionista como una subespecialidad. Entonces, yo diría que no estamos en un terreno riesgoso, por así decirlo, pero sí estamos en un terreno inestable. ¿Por qué? Porque nos falta muchas bases para poder lograr un marco de legalidad y de protección. Entonces, yo creo que al principio de la plática mencioné que en este grupo se cuenta con gente que ha sido pionera y que se ha encargado desde formar los distintos programas de estudios, que incluso la formación de este colegio se ha dado a todas esas tareas, pero nos falta asentar bases para estar también protegidos por esa legalidad. Entonces, es eso, sentar las bases. En ese sentido, me gustaría compartirles que, bueno, también como parte del trabajo del colegio es precisamente, pues ya llevar la subespecialidad a las universidades, el dar ya también una cédula profesional como subespecialidad, que bueno, es parte como de este camino, ¿no? Que lleva a pues sí, esa protección de legalidad que necesitan, ¿no? Los radiólogos intervencionistas. Claro, Mm, También nos definitivamente. comenta el doctor Enrique Mainero, hacen falta sedes de entrenamiento en radiología intervencionista. Sí, definitivamente. Si te quieres entrenar en todas estas tecnologías, lo que tienes que hacer es ir al extranjero, ¿verdad? O sea, ya vimos que en el país no se cuenta con una infraestructura para hacer una buena capacitación. Entonces, definitivamente tienes que salir, pero el que sale también puede regresar y educar a los demás, ¿verdad? Justo. También el doctor Claudio Casas nos comenta, necesitamos cédula profesional. Estoy de acuerdo con la doctora. Y bueno, por lo pronto son todas las preguntas y comentarios. En caso de que alguien más desee comentar o preguntar algo a la doctora, se guarda en el chat y le podemos hacer llegar todos estos comentarios a ella. Claro.
Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la participación. Excelente charla. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Carlos, no sé si quieras comentar lo de la encuesta. Claro que sí, bueno, un agradecimiento a todos los asistentes. En el momento en el que yo de finalizar a esta sesión, les va a aparecer en su pantalla una breve encuesta. Son 3 preguntas y es con respecto a la forma de llevar a cabo estas sesiones, si tienen alguna sugerencia para volverlas mejores, ¿no? Sería todo. Les agradezco mucho su asistencia. Pues muchas Gracias. gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Escobar. Pronto.